Fernando Rosso. A veces es saludable y hasta necesario tomarse un respiro de la coyuntura y mirar el escenario desde cierta distancia. No solo una distancia temporal, de un periodo un poco más largo de tiempo, sino también panorámica, es decir, de media distancia. En una sociedad caracterizada por la polarización social y política, no es extraño encontrar elementos tanto para decir que el gobierno y el proyecto político que encabeza Javier Milei tienen ciertas fortalezas, como para afirmar que tiene también una debilidad espantosa. Un pensamiento político de sumas y restas, sin embargo, de datos aislados de la coyuntura, puede dar como resultado girar y girar siempre en el mismo lugar y quedar separado ahí, y que alguna catástrofe o algún cambio de las relaciones de fuerza o una crisis lo encuentre a uno completamente desprevenido. ¿Qué grandes temas estuvimos discutiendo durante casi 2 años, desde que ganó y asumió Javier Milei? Bueno, ¿por qué ganó? ¿Y cómo llegó la extrema derecha al poder en un país como la Argentina? ¿Con qué fortaleza cuenta hoy y qué perspectivas tiene? ¿Qué grado de fascismo hay en sangre de este proyecto político? ¿Cuánto avanzó en constituir un movimiento justamente de ese tipo? Y en última instancia, ¿qué grado de derrota afecta a los sectores populares, a las organizaciones sociales, obreras, a los opositores que enfrentan a Milei, entre los que incluyo, obvio, a la izquierda? No quiero debatir todos y cada uno de estos temas que, por otra parte, venimos discutiendo en las conversaciones o entrevistas de este programa. Lo que sí quiero destacar es que las diferentes posiciones frente a estas cuestiones están determinadas por opciones, por los programas y sobre todo por las apuestas políticas de quienes enuncian esas posiciones. Por ejemplo, quienes creen que estamos en presencia de un nuevo signo de los tiempos, ya irreversible y que de alguna manera expresa a Milei, si vos les preguntás cómo debería ser el post-mileísmo, muy probablemente respondan que con un proyecto que le dé continuidad a los aspectos centrales del proyecto de Milei. Pero bueno, por otros medios, con otras formas. Entonces son más proclives en el análisis a poner el acento en la desaceleración de la inflación y en el superávit fiscal antes que en los lados B de esos logros, y les pongo comillas. Es decir, un esquema financiero insostenible, una licuación de ingresos insoportable, o un ajuste que llegó incluso hasta los niños y niñas con enfermedades complejas del Garraham o hasta los adultos mayores que cobran una jubilación de miseria, y Milei acaba de vetar un magro aumento. Entonces te dicen implícitamente, pero ustedes no ven, o digamos, no la ven, como diría Milei, que estas son las prioridades, bueno, que reclama la sociedad. Ahora, ellos, ¿qué ven cuando la ven? ¿No ven un poco lo que el gobierno les quiere mostrar? Otro ejemplo, sobre las fortalezas o debilidades del gobierno e incluso sobre la cuestión del fascismo o el nivel de derrota de los sectores populares, vamos a sintetizarlo así. En torno a estos puntos hay preocupaciones genuinas y reales, como varias de las personas que estuvieron entrevistadas en este programa, no hablo esencialmente de ellos, pero también hay una construcción del diagnóstico acorde a la apuesta política. En general, entre los opositores, obvio, que te dicen que estamos en presencia de una transformación social que debilitó estratégicamente a la clase trabajadora, que todo es precariado e informalidad, esa es la primera afirmación que hacen, que el gobierno tuvo muchos logros sin prácticamente ninguna reacción, y que pese a todo esto mantiene apoyo en los sectores populares, o que el conjunto de los dueños del país está alineado con Milei. ¿Qué no ven lo que ven estos fenómenos o estos elementos que existen? Bueno, que un sector estratégico de la clase trabajadora mantiene una fuerte sindicalización y un poder de fuego importante, trabajadores de los puertos, aeropuertos, aceiteros, petroleros, muchas industrias, transporte. Bueno, lo que vemos cuando pasa a veces paros sorpresivos, un paro general cuando se le ocurre convocarlo. Que no haya decisión de utilizar esa fuerza es una cuestión, pero de que existe, existe. Que el ajuste del gobierno tuvo respuesta de universitarios y universitarias, de jubilados, del Garraham, que incluso aportaron al desprestigio del plan del gobierno, aunque no hayan podido derrotarlo, o que los sectores del empresariado ya no tienen el mismo entusiasmo
que tuvieron en un principio. ¿En qué se demuestra este último punto? Básicamente en que no ponen guita. No invierten. Sacan de todos lados, gracias a la bicicleta o a las bicicletas financieras que arma el gobierno, y no ponen en ninguno. Esa es la principal señal de cierta distancia o cierta desconfianza en el proyecto de Milei. En general, quienes ponen el acento todo el tiempo en estas adversidades proponen alguna forma, lógicamente, de mal menor. Candidatos de centro que puedan tocar un poquito de la música mileísta, frentes amplios y diversos, como fue la última experiencia del Frente de Todos, por ejemplo, que son exactamente los que generan las condiciones para que luego surjan o retornen las derechas, o proyectos que propongan un ajuste un poco más negociado, pero ajuste al fin. Ojo, en última instancia es una cuestión de énfasis, porque nadie niega la dualización de la clase trabajadora, el avance inédito de Milei en términos de un ajuste fiscal que no se había aplicado antes, o la unidad inicial que logró de todos los dueños del país, pero, sin embargo, el escenario se completa con todos los otros elementos. Las contradicciones, la resistencia y las potencialidades que aún existen para enfrentar este proyecto. Lo que ven lo primero y no ven lo segundo, en general, agrandan al adversario para achicar sus propios objetivos y sus propias aspiraciones. Y en última instancia, tus objetivos y tus aspiraciones. Muchas veces estos coinciden con una posición más general sobre la historia o sobre la dinámica social y política, que es rendirse incondicionalmente ante el hecho consumado. Son una especie de fetichistas del hecho consumado. El que gana tiene razón, el que pierde está equivocado. Si Milei ganó, algo bueno debe tener. Y no. Quizá Milei ganó porque mucho malo pasó hasta ahora. Miran la realidad acríticamente, no saben seguir el consejo de aquel intelectual alemán, Walter Benjamin, que recomendaba pasarle a la historia el cepillo a contrapelo, para preparar las condiciones para cuando la cosa cambie, y obviamente no saben o no quieren ir contra la corriente, que es más o menos decir lo mismo que decía Benjamin. Si en el siglo XX tuvo mucha relevancia en ciertas izquierdas la idea de que la historia avanzaba inexorablemente hacia la revolución o hacia el socialismo, lo que quieran, una concepción teleológica del progreso, y por lo tanto casi solo quedaba sentarse a esperar a que eso suceda, ahora pareciera que girara fatalmente hacia la derecha una concepción teleológica de la reacción, en la que no queda otra que sentarse a describir lo fea que es la realidad. Y no, tanto antes como ahora, la historia está abierta. El triunfo de Milei no estaba inscripto, como se dice, en la dinámica natural de los acontecimientos. Fue el resultado de disputas políticas, capitulaciones, derrotas, defecciones y muchos otros factores. No hizo época, o por lo menos aún no hizo época, y es difícil que la haga. Es expresión de la crisis de una época más que la solución. Y tanto hoy como ayer, esto no hay que olvidarlo, todo diagnóstico es político. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. 89.